Welcome students to the class. I am the teacher Renato. Y una vez ayer gas. Ay. Comparatives. Ay, my God, otra vez. No puede ser. Gosh, toma 3. And this is very important, remember. The Ecuadorian Highlands. The woman from village just throw out the zero tradition. I know grab. Adios. Hello everybody, good morning, good afternoon or good evening. Welcome to our English class. I am the teacher Renato. I hope you enjoy the lesson of today. Remember, we are in the book number 2, right? Number 6. So, let's begin. Now, we're going to do a review the last class. Remember the last class? The last class we talked about the qualities. Remember, that was characteristics. Do you remember these characteristics? For example, this? Yes, this is stingy, friendly. This is when you are very polite. This is rude. And obviously this is honest. Yes. Okay, so remember we can do sentences. For example, here, my uncle Carlos is maybe polite and honest. That's correct. Yes. Okay, if you don't remember this class, please follow the last video and check it out. Okay. Alright, very good. So for today we're going to talk about the typical clothes in Ecuador, 50 comparatives. Okay, so please pay attention. Now we're going to talk about the objective of this class. Please learn about our culture and compare each other. Ok, vamos a aprender acerca de nuestra cultura y compararla una con otra de la buena manera. We have rules here, okay? We have 3 rules. Please, the first rule, pay attention. Number 2, read with me, obviously. And number 3, if you don't understand, please review the video. Alright? Okay, let's go. So, the Ecuadorians have a distinctive dress code that indicates the region that they come from. Okay, so cada traje es distintivo de cada región, okay, de los ecuatorianos, que nos indican de dónde vienen. For example, we have their dress displays specific cultural diversities that are characteristics of that particular region. Can you repeat with me? Alright. Their dress displays specific cultural diversities that are characteristic of that particular region. You can see the regions here. You can see? Yes, you have here obviously the Galapagos Island, the coast, Andes, and Amazon. Okay? Alright. The Ecuadorian coast, La Costa. The Ecuadorians inhabiting the coast are the most modernized in terms of their dress, and their traditional clothing was not as regionally defined and distinctive in the past. Alright? Next one. The Ecuadorian Highlands, La Sierra. Women from village spread throughout the Sierra traditionally choose to wear full plait skirts. You can see the skirts here, you know. This is the skirt. Okay, so the Ecuadorian Amazon, El Oriente. Several indigenous tribes inhabiting the Amazon rainforest continue to adorn themselves in the traditional feather headdresses as well as other accessories with tribal meaning. You can see this is very interesting. You can see the hat. This is a
headdressed with feather. Yes, plumas. Okay, anyway, so when we finish with this, now we're going to talk about the vocabulary of this, okay? Vamos a ver, luego de haber visto un poquito acerca de nuestra cultura y nuestras típicos vestimentas de las regiones, vamos a ver un poco de vocabulario, okay? Please, the next vocabulary is very important. This is adjectives. Vemos un poquito de adjetivos. For example, boring. You can see boring, what is the meaning? Expensive. Look at this guy. The face. Oh my god, this is very expensive. And serious. Obviously, serious. Okay, the next one is colorful. Look at these colors. Colorful. Beautiful. Look at this girl. The flower, I think, is beautiful. Maybe the hair too. And interesting. Look at this girl reading the book. Interesting. Interesting. Okay? These are adjectives. Now, what we use the adjectives? ¿Para qué vamos a utilizar los adjetivos? Okay, we're going to use to compare. Vamos a utilizarlos para comparar. For example, here I have los zuletas. Okay, you can see the los zuletas. This is a typical clothes on Ecuadorian people. And this is indigenous tribes. Remember? Alright, so we're going to compare the typical clothes. How? ¿Cómo lo vamos a comparar? Primero necesitamos un adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? Aquí tenemos uno. Colorful. ¿Ok? Vamos a ver si lo comparamos. Fíjate cómo cambia la oración. Los zuletas clothes are more colorful than indigenous tribes. Okay, you can see the zuletas clothes are more colorful than indigenous tribes. ¿Qué pasó aquí? Hemos aumentado la oración. Al principio va los zuletas, al final va lo que vamos a comparar. Son dos objetos, en este caso dos vestimentas típicas. Pero mira cómo va en el medio el adjetivo colorful. Va acompañado del more y al final than. Ok, I am going to repeat. Voy a repetir esto con otro ejemplo. Mira, look. Vamos a comparar estos dos. The sachilas, los otavalos. Ok, el adjetivo ¿cuál es? Yes, beautiful. Beautiful. Ok, entonces vamos a hacer la comparación entre estos dos con el adjetivo beautiful. Mira, the sachilas clothes are more beautiful than los otavalos. Very good. Yes. ¿Qué estamos diciendo aquí? Pues obviamente estamos comparando los trajes o la ropa típica o la vestimenta típica de Ecuador de los sáchilas con los otavalos. Obviamente este es un ejemplo. Estamos diciendo que aquí la ropa de los sáchilas son más bonitas o más hermosas que la de los otavalos. Ok, it's just an example. Tal vez tú pienses lo contrario, pero solo lo que me interesa aquí es mira cómo está acompañado el beautiful del more y el than. Ok, alright, vamos a ver acá otros diferentes tipos de different clothes. Pero ahora es your turn. Ok, tu turno. Tenemos aquí los otavalos, montubias, cofanes, los natabuelos e incluso tenemos a la guayabera, lo que es en Guayaquil. ¿Qué necesitamos? Alright, I'm going to show you. Recuerda que estos adjetivos vamos a utilizarlos con el more y el than. Tenemos aquí un ejemplo. Mira, the sachilas clothes are more beautiful than los otavalos. ¿Sí? Y hay que ser muy específico. Aquí te he puesto el are, porque estamos hablando en plural. Estamos hablando de varios trajes de los sáchilas. ¿Ok? Si fuera en singular, utilizaríamos el is. Con todo, te voy a dejar aquí a la derecha acerca de esto del verbo to be, para que recuerdes el am, el is y el are. En este caso, tú puedes ver aquí more,
boring, more, please repeat with me, more boring than, more expensive than, more serious than, more colorful than, more beautiful than, more interesting than. Es very good. Voy a hacer un ejemplo. Voy a comparar, por ejemplo, los cofanes con los natabuelos. Y voy a poner el adjetivo interesting. ¿Cómo crees que quedaría esta oración? Ok, voy a hacerlo. The cofanes' clothes are more interesting than los natabuelos. O natabuelas en este caso. Ok, was very easy, isn't it? Estuvo muy fácil. Ok, te reto a que lo hagas algunos ejemplos utilizando así more, el adjetivo y el than. Ok, para terminar, yo aquí tengo algunos ejercicios, exercise, que lo puedes tú hacer en este momento. The Sachila's clothes are more interesting than los otavalos. Aquí te dejé un ejemplo. Tú tienes que completar aquí. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que está en verde. More, the adjective, and than. Yo ya he puesto el verbo to be. Mira, aquí no está el are, está el is. ¿Por qué? Es singular. Solo estamos hablando de una ciudad, en este caso Quito. Yo diría Quito is more beautiful than Guayaquil. That's it. Quito es más bonito o más hermoso que Guayaquil. Okay, it's an example, just an example. Okay, don't bother with me, no te enojes conmigo. Anyway, so please, no te olvides de hacer estos ejercicios para que los practiques. Yo te lo voy a dejar aquí en la descripción las respuestas, a ver si lo hiciste bien. Okay, very, very good. Y otra cosa más, aquí a tu derecha te voy a dejar el link de la clase de comparativos más profundamente de la gramática, que también te puede interesar. Okay? Excellent, students. All right. So that is all for today. Thank you so much, and see you the next class. Don't forget to follow me to my real social media. Okay? Thank you so much. Goodbye, and God bless you. Hi students, thank you for watching the video. Gracias por ver el video. A continuación voy a mandar algunos saludos para Dariel Takuri. Teacher, ¿me podría mandar un saludo? Claro que sí, Dariel. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Sandra Rivera, teacher, buen video, saludos. Hola Sandrita, muchas gracias. Camila Seicha, hello teacher, excellent class. Gracias Camilita, muy amable, tú eres una muy buena estudiante también. Para Anaí Calderón, hola teacher. Hola, ¿cómo estás Anaí? Para Jessica Ortega, de Samira Ronquillo, hola Samirita, ¿cómo estás? También para Christopher Cerón del quinto A, hola Christopher, espero que estés muy atento a las clases, ¿ok? También para mi querida niña Yamile Aquilema, hola Yamile, hello. También para la niña Juliet Cayo, hola Juliet, espero que estés muy bien, espero que estés practicando el inglés. Y para terminar con Tatiana Valenzuela, hola Tatianita, espero que estés muy bien, God bless you. Ha sido un gusto verles a todos ustedes aquí en los comentarios. Si quieres salir, recuerda que debes escribirme aquí abajo. Y no te olvides de suscribirte, activas esa campanita para que seas el primero en saber acerca de nuestras clases. Y si es que puedes compartirlo, pues mucho mejor. Ok, no te vayas porque a continuación van a venir los ganadores del KAHOOT que hicimos la anterior semana. Ok, God bless you. Bye bye. Bienvenidos al KAHOOT, a los ganadores del KAHOOT de los quintos años. Como ustedes sabrán, solo quedaron aquí los primeros, segundo y tercer lugar. Entonces, por quinto A, el niño Cerón, la niña Aguasaca y el niño Rivas. Felicidades, el quinto B, la niña Seraquive, la niña Valenzuela y la niña Chapla. Very good. De los niños del quinto C, para Micael Figueroa, Naomi Londo, Maite Rodríguez, felicitaciones. Y para finalizar el quinto D, Camila Seicha, Kerly Toca y Jonathan Posdriva. Muchas felicidades niños, espero que los disfruten. Un aplauso para todos ustedes. Y pues nos vemos en el siguiente KAHOOT. Y no se olviden, en la parte de la descripción voy a dejar un KAHOOT abierto para que practiquen la anterior clase, que eran qualities y present simple. Ok, les voy a dejar aquí el link, solo den clic ahí y automáticamente ustedes llegarán
a practicar el Kahoot, ¿ok? Ok, students, no se olviden de seguirme en mis redes y nos vemos la próxima clase. Bye, bye.